Punto. Seguimos con este tema. ¿Qué edad tiene el hombre moderno sobre la Tierra, tomando en consideración la Torá y la evidencia científica? Por el Rosh, Elisanoda. Es importante ver todos los episodios anteriores, para que usted pueda forjarse un mejor criterio de este ensayo. Seguimos. Hoy veremos. Episodio 9. Reliquia del error. ¿Cuánta verdad cabe en un fragmento de hueso? En este episodio analizaremos la evidencia que se ha utilizado para avalar la evolución del hombre desde los primates. Sin embargo, el camino trazado por la ciencia no siempre ha sido honesto ni transparente. He aquí algunos ejemplos que revelan cómo el entusiasmo, el prejuicio o el deseo de confirmar teorías pueden nublar el juicio científico. El hombre de Nebraska. Uno de los casos más célebres de identificación errónea en la paleontología, y una lección sobre los límites de la inferencia basada en evidencia fragmentaria. En 1922, el geólogo Harold Koch envió un diente fósil al paleontólogo Henry Fairfield Osborn, quien lo identificó como perteneciente a un simio antropoide. Lo bautizó Hesperopithecus haroldkochi, y lo proclamó como el primer primate superior descubierto en América del Norte. La noticia generó entusiasmo y especulación. Pero investigaciones posteriores, en 1925 y 1926, revelaron que el diente no pertenecía ni a un simio ni a un humano, sino a un pecarí, extinto, Prostennops, un mamífero parecido al jabalí. Un solo diente, mal interpretado, bastó para construir una narrativa científica que luego se desmoronó. El hombre de Java. En 1891, el médico y paleontólogo, Eugene Du Bois, influenciado por las ideas de Darwin y Haeckel, emprendió una expedición a Indonesia en busca del eslabón perdido. En Trinil, a orillas del río Solo, encontró una tapa craneana, y al año siguiente, un fémur humanoide y dos muelas a unos 15 metros de distancia. Du Bois los interpretó como pertenecientes al mismo individuo, al que llamó Pithecanthropus erectus, hombre mono erguido. Lo que entristece es que Du Bois ocultó dos cráneos humanos completos encontrados en Wadhak, a 100 kilómetros de Trinil, para no debilitar su hipótesis. En una reunión de 24 paleontólogos alemanes convocada para evaluar el hallazgo, 10 dijeron que los restos eran de un mono, 7 que eran de un hombre, y 7 que representaban un eslabón perdido. Con el tiempo, se reconoció que los restos pertenecían a un Homo erectus, no a un hombre mono. Du Bois terminó admitiendo que había encontrado restos de humanos modernos en el mismo lugar. Este episodio revela cómo la pasión por demostrar una teoría puede nublar el juicio, y cómo el eslabón perdido fue más una construcción cultural que una certeza paleontológica. El hombre de Piltdown. En 1912, el arqueólogo aficionado Charles Dawson afirmó haber encontrado fragmentos de un cráneo humanoide en una cantera de Piltdown, Sussex. Se asoció con Arthur Mead Woodward, del Museo de Historia Natural de Londres, y presentaron los restos como el eslabón perdido entre simios y humanos. Lo llamaron Neoanthropus dawsoni, el hombre del amanecer de Dawson. Pero en 1953, tras más de 40 años de aceptación, se demostró que los restos eran una falsificación deliberada. El cráneo era de un humano moderno. La mandíbula pertenecía a un orangután, con dientes limados para parecer humanos. Los huesos habían sido teñidos químicamente para simular antigüedad. Mi intención no es ridiculizar a la ciencia, sino invitar a la conciencia. No todo lo que brilla es oro, ni toda piedra opaca deja de ser potencialmente un diamante. La ciencia es una herramienta poderosa, pero también vulnerable al ego, al error y a la narrativa. Por eso, debemos investigar más allá de lo que dicen los medios y sus voceros. No basta con repetir como loros lo que escuchamos. Hay que masticar la información, salivarla con preguntas, y digerirla con tiempo. Solo así, como dijimos antes, la verdad puede nutrir la conciencia. Avancemos en el tiempo.
Los científicos estiman que los humanos modernos surgieron en África hace unos 300.000 años. Esta hipótesis se apoya en los fósiles hallados en Jebel, Iroud, Marruecos, que exhiben ciertos rasgos similares a los del Homo sapiens actual. Pero al mirar de cerca, la semejanza se vuelve ambigua. ¿Qué características presenta este fósil? Aunque se dice que comparte similitudes con el humano moderno, también revela rasgos que no encajan del todo. Cráneo achatado, el rostro parece moderno, pero la bóveda craneal es baja y alargada, lejos del perfil alto y redondeado típico de nuestra especie. Capacidad craneal intermedia, el volumen cerebral supera al de especies anteriores, pero aún no alcanza el promedio del Homo sapiens actual. Ausencia de mentón prominente, uno de los rasgos distintivos de nuestra especie, el mentón marcado, no se observa claramente en estos restos. Frente menos vertical, aunque más prominente que en especies previas, la frente aún carece de la verticalidad característica del humano moderno. ¿En qué se basaron para hacer suposiciones? Fragmentos encontrados. Lo que se ha recuperado en Jebel, Iroud son piezas dispersas, no un esqueleto completo. Cráneo incompleto de un adulto masculino, falta la base occipital, rostro plano y moderno, cavidad craneal alargada. Calvaria de otro adulto, permite comparar la forma del neurocráneo con la de humanos modernos. Mandíbula infantil, incluye dientes de leche y raíces de los definitivos, evidencia de desarrollo lento, similar al de simios como los chimpancés. Cráneo parcial de otro individuo, rostro con rasgos modernos, cavidad craneal más grande, pero aún arcaica. Mandíbula reconstruida, comparada con neandertales y Homo sapiens para evaluar su carácter transicional. La reconstrucción del rostro que parece moderno, se basa en piezas parciales, comparaciones con otros fósiles y modelos digitales. Pero el resto del cuerpo, su postura, su locomoción, su proporción corporal, son conjeturas. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos reconstruyendo el pasado o proyectando el presente sobre él? Más allá de África, el fósil de Mislilla. En la cueva de Mislilla, en el Monte Carmelo, Israel, se encontró un fósil que desafía el relato tradicional sobre la expansión del Homo sapiens. Se trata de un fragmento de maxilar superior, con una antigüedad estimada entre 177.000 y 194.000 años, lo que lo convierte en el resto humano más antiguo hallado fuera de África. ¿Qué se halló exactamente? Maxilar izquierdo de un adulto joven, con 7 dientes completos, excepto el incisivo central. Estructura dental moderna, con forma y dentina similares a las del Homo sapiens actual. Ausencia de otras partes del cuerpo, no hay cráneo completo, ni columna, ni extremidades. Solo un fragmento facial. ¿Qué rasgos? No encajan del todo. Aunque los investigadores concluyen que pertenece a un Homo sapiens, hay elementos que invitan a la cautela. Falta de contexto anatómico, sin cráneo ni cuerpo articulado, no se puede evaluar postura, proporciones ni locomoción. Edad temprana del fósil, su antigüedad sugiere que los humanos modernos salieron de África al menos 50.000 años antes de lo que se pensaba. Interacción prolongada con otros grupos humanos. Este hallazgo implica que los sapiens convivieron más tiempo con especies arcaicas, abriendo la puerta a intercambios genéticos y culturales. Bueno, y así, otro fragmento aparece, otro rostro parcial, otro fósil que habla, pero no grita. Homo, Kibis, el primer rostro completamente humano. En la región del río Omo, al sur de Etiopía, fueron descubiertos en 1967 los fósiles conocidos como Homo 1, Homo 2 y Homo 3, atribuidos a Homo sapiens. Tras nuevas dataciones en 2005, se estimó que tienen una antigüedad de 195.000 años, lo que los convierte en los fósiles más antiguos con rasgos considerados completamente modernos. ¿Qué características presentan?
Homo 1 es el más completo y el que más se asemeja al humano actual. Capacidad craneal de aproximadamente 1400 centímetros cúbicos, dentro del rango moderno. Rostro anatómicamente moderno, con frente alta y estructura facial reconocible. Mandíbula e dentición compatibles con Homo sapiens. Postcráneo, se encontraron partes de brazos, piernas, pies y pelvis, lo que permite inferir proporciones corporales similares a las actuales. Homo 2, en cambio, presenta rasgos más arcaicos. Capacidad craneal incluso mayor, 1435 centímetros cúbicos, pero con morfología más primitiva. Cráneos sin rostro, con base más robusta y forma menos redondeada. Algunos expertos han sugerido que podría pertenecer a otra especie, como Homo rhodesiensis, o representar variabilidad dentro del mismo grupo. Homo 3 es más fragmentario, pero se asemeja más a Homo 1 que a Homo 2. ¿Qué partes del esqueleto se encontraron? Homo 1, cráneo incompleto, sin base occipital, mandíbula, huesos de brazos, piernas, pies y pelvis. Apariencia moderna, proporciones corporales similares a las actuales. Homo 2, calvaria con base craneal, sin rostro ni esqueleto postcraneal. Rasgos más arcaicos, posible variabilidad o especie distinta. Homo 3, fragmentos de glabela y hueso parieto frontal, cercano a Homo 1, pero incompleto. Aunque Homo 1 parece el primer humano completo, aún hay fragmentación y variabilidad. No hay un esqueleto articulado, ni certeza absoluta sobre la especie de cada individuo. Y la coexistencia de rasgos modernos y arcaicos en fósiles contemporáneos plantea una pregunta inevitable. ¿La modernidad anatómica es un punto de llegada requerida para cada enunciado científico? ¿O solo importa decir lo que realmente estamos viendo? Iguo, el Eru, un eco arcaico en tiempos modernos. En 1965, en el refugio rocoso de Iguo el Eru, al suroeste de Nigeria, se descubrió un esqueleto humano asociado a herramientas del período de la Edad de Piedra tardía. Lo sorprendente no fue solo su contexto arqueológico, sino su morfología. Aunque data de hace apenas 13.000 años, su cráneo presenta rasgos más cercanos a Homo erectus o Homo heidelbergensis que a los humanos modernos contemporáneos. ¿Qué características presenta? Cráneo alargado, con bóveda baja y frente plana. Huesos parietales y frontales aplanados, sin la redondez típica de Homo sapiens. Arco superciliar pronunciado, más robusto que en humanos modernos. Mandíbula presente, aunque con rasgos intermedios. Sin rostro completo, lo que limita la reconstrucción facial. Postcráneo fragmentario, con algunos huesos largos disponibles para análisis. Los estudios morfométricos y de datación por series de uranio confirmaron una antigüedad entre 11.700 y 16.300 años, lo que lo sitúa en el Pleistoceno terminal, cuando ya existían poblaciones plenamente modernas en otras regiones de África. ¿Qué partes del esqueleto se encontraron? Calvaria, preservada. Forma arcaica, bóveda baja, frente plana. Mandíbula, parcialmente conservada. Intermedia entre arcaica y moderna. Postcráneo, fragmentos de huesos largos. No articulado, insuficiente para proporciones corporales. Reflexionemos entonces. El fósil de Iguo, el Eru, desafía la cronología lineal del progreso anatómico. En pleno final del Pleistoceno, cuando ya se pintaban cuevas en Europa y se domesticaban plantas en África Oriental, este individuo parece un eco de tiempos más antiguos. Pero su importancia va más allá de la forma del cráneo. Nos obliga a reconocer que, durante miles de años, coexistieron en la Tierra seres con anatomía arcaica junto a humanos modernos. No eran nuestros ancestros directos, ni nuestros descendientes. Eran otros. O sea, otras especies diferentes a la nuestra. ¿Qué significa ser humano cuando lo humano ya no es exclusivo en el tiempo? Este descubrimiento sugiere que la humanidad no fue un monopolio anatómico, sino un fenómeno que convivió con otras formas de homínidos.
La separación no fue solo física, sino cognitiva, pensamiento abstracto, lenguaje simbólico, arte, ritual. La modernidad cerebral precedió o al menos superó a la modernidad ósea. Comparemos con otros hallazgos. Kostenki 14, aproximadamente 37.000 años, cráneo moderno, ADN, claramente Homo sapiens, sin mezcla arcaica. Comparación, Kostenki 14, aproximadamente 37.000 años, Kostenki 14, Markina Gora, Rusia. Estado del fósil, cráneo bien conservado, esqueleto parcial, tibia, peroné, vértebras, pelvis. Rasgos craneales, cráneo redondeado, frente alta, sin pragmatismo marcado. Mandíbula y mentón, mentón definido, mandíbula proporcional, sin robustez arcaica. Proporciones corporales, altura estimada 1,65, proporciones modernas. Genética, A, D, N, haplogrupo U2, MT, D, N, A, C1b, y D, N, A, sin mezcla arcaica significativa. Neandertalismo, 1% más de ADN, neandertal que el promedio moderno, pero sin rasgos físicos neandertales. Contexto cultural, enterrado con ocre rojo, herramientas gravetienses, posible simbolismo. Entorno, región glacial, cazador-recolector adaptado al frío extremo. ¿Qué son las herramientas gravetienses? Las herramientas gravetienses pertenecen a la industria lítica del Gravetiense, una cultura que se desarrolló en Europa entre 33.000 y 22.000 años atrás, durante una fase climática fría. Esta industria está asociada exclusivamente a Homo sapiens. Características principales. Puntas de proyectil finas y alargadas, conocidas como puntas de gravete, con dorso rectilíneo. Hojas de piedra trabajadas con retoque arranzado, ideales para caza de grandes mamíferos como mamuts y rinocerontes lanudos. Buriles, raspadores y perforadores, usados para trabajar pieles, madera y hueso. Herramientas óseas decoradas, aunque menos abundantes que en otras culturas como el auriñaciense. Agujas de coser, indicio de confección de ropa adaptada al frío extremo. Lámparas de aceite de piedra, para iluminación en cuevas. Redes tejidas y bumeranes, según algunas interpretaciones arqueológicas. Estas herramientas no solo muestran sofisticación técnica, sino también planificación, simbolismo y adaptación ambiental, lo que refuerza la idea de que los gravetienses eran plenamente humanos en pensamiento y cultura. Entonces, ¿es Kostenki 14 absolutamente moderno? En términos anatómicos y genéticos, no presenta rasgos arcaicos evidentes. Su cráneo y mandíbula son comparables a los humanos actuales. El ADN confirma que pertenece a una población Homo sapiens ya diferenciada de otras ramas euroasiáticas, asociado a capas culturales con agujas de coser y arte mobiliar. Así, al buscar las huellas más antiguas del Homo sapiens en la Tierra, nos remontamos a unos 37.000 años, cuando la conciencia comenzó a tallar herramientas, símbolos y destinos en piedra y hueso. Por supuesto, esta aproximación se apoya en la interpretación de la evidencia disponible hasta ahora. No podemos decir si de forma categórica, pues nos encontramos con Dama de Mungo, LM1, indican que sus restos presentan rasgos anatómicamente modernos, propios de Homo sapiens, sin evidencias claras de características arcaicas. Rasgos anatómicos, su cráneo era delicado, no grueso ni robusto como los de especies anteriores como Homo erectus o incluso algunos neandertales. La morfología general coincide con la de humanos modernos, lo que refuerza la idea de que ya existía una población plenamente sapiens en Australia hace más de 40.000 años. ¿Y el hombre de Mungo? Curiosamente, el hombre de Mungo, LM3, descubierto cerca en 1974, ha generado más debate. Algunos estudios iniciales sugirieron que tenía rasgos más arcaicos, como una estructura craneal más robusta, lo que llevó a hipótesis sobre una posible mezcla con poblaciones más antiguas. Sin embargo,
Análisis genéticos posteriores han cuestionado esas conclusiones, y hoy se considera que ambos individuos pertenecen a la misma especie, Homo sapiens. Entonces tendremos que movernos un poco más atrás, hacia los 40.000 o 42.000 años, para señalar el inicio del Homo sapiens plenamente moderno. No sé si se comprende del todo lo que intento mostrar con esto. Si analizamos la hipótesis dominante que el ser humano moderno desciende de una especie como el Homo habilis, aparecida en África hace unos 2.3 millones de años, nos enfrentamos a una serie de inconsistencias biológicas y probabilísticas difíciles de ignorar. Por ejemplo, ¿cómo habría logrado la hembra del primer Homo habilis reproducirse con un primer padre que ya estuviera plenamente desarrollado como tal? ¿Cómo se habría producido, de manera súbita, la reducción cromosómica necesaria en sus células reproductoras para generar descendencia viable con características compartidas? Si estos mecanismos genéticos surgieron de forma gradual, entonces hubo un momento en que su formación fue parcial o incompleta. En tales circunstancias, ¿cómo habría sobrevivido cada individuo en ese estado intermedio? ¿Cómo se habría garantizado la continuidad de la especie si los procesos de reproducción aún no estaban plenamente establecidos? Esto que ya fue planteado antes. Lo mismo aplica al surgimiento del primer Homo habilis. Su existencia implica una transición que, bajo el esquema evolutivo clásico, no parece biológicamente sostenible sin asumir saltos improbables o mecanismos aún no comprendidos. Por eso, si interpretamos que todas las especies encontradas descienden de un único tronco evolutivo, el resultado es un árbol con ramas infinitas y cada vez más difíciles de conectar entre sí. Lo que tenemos hasta ahora es precisamente eso, un árbol con múltiples bifurcaciones, muchas de ellas unidas al tronco solo por especulaciones, criterios parciales e incluso, como se ha documentado, casos de fraude científico. Tal vez sea momento de aceptar que la evolución humana no es una línea recta, ni siquiera una curva elegante, sino un mosaico de fragmentos, algunos legítimos, otros dudosos, todos necesitados de revisión crítica. También tenemos que tomar en consideración que, aunque algunos fósiles aparentemente pudieron ser hallados con herramientas, eso no lo hace humanos, ya que hasta hoy existen especies no humanas que usan herramientas o las fabrican. Estos animales que utilizan herramientas son una muestra fascinante de la inteligencia y la adaptabilidad en el reino animal. Desde los chimpancés que utilizan palos para atrapar termitas hasta los cuervos que fabrican ganchos para extraer insectos, estos animales demuestran que la capacidad de usar herramientas no es exclusiva de los humanos. La utilización de herramientas puede incluir actividades como cazar, recolectar miel, procesar alimentos, recoger agua, y en algunos casos, incluso fabricar herramientas. Otras especies practican el duelo por un fallecido. Algunos animales han sido observados mostrando comportamientos que pueden ser interpretados como duelo tras la muerte de un ser querido. Por ejemplo, los elefantes han sido vistos rodeando el cuerpo de un fallecido y visitando tumbas mucho tiempo después de su muerte, lo que sugiere una memoria emocional. Los chimpancés han sido observados acariciando y protegiendo el cuerpo de un compañero fallecido, y los loros han mostrado signos de aflicción profunda tras la pérdida de su pareja. Estos comportamientos indican que los animales pueden experimentar emociones complejas, como la tristeza y el luto, de una manera similar a los humanos. Por tanto, no podemos basarnos en el ocre rojo encontrado en algunos fósiles que los destacan hombres modernos, ni mucho menos en sus herramientas. Por eso, propongo lo siguiente. Génesis 1, 25. Y hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Según su especie, ¿le suena familiar? En la Edad del Bronce, este concepto carecía de sentido técnico. La clasificación zoológica moderna por especies no existía. Fue recién en el siglo XVIII cuando Carl Linneo, en su obra Systema Naturae, formalizó la taxonomía biológica. No solo describió y organizó plantas y animales, sino que también incluyó al ser humano, asignándole el nombre binomial,
Homo sapiens. Aunque hubo intentos previos, el de Linneo fue el más influyente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Al entrelazar esta maraña de información, mi propuesta es clara. No somos una subespecie. Somos una especie única. Cada ser humano es irrepetible. No somos una derivación de otra forma de vida, sino una manifestación singular. El Creador no necesitó esperar que una especie evolucionara lentamente para formar otra. Si cada especie fue creada por separado, fue también conectada a su ecosistema correspondiente, en armonía funcional. Sé que para muchos esto resulta difícil de aceptar, pero curiosamente, les resulta más fácil creer que la evolución se dio por alteraciones genéticas espontáneas, cuyo origen nadie conoce, y que fueron producto del azar. Lo más desconcertante es que, desde los albores de la civilización, el ser humano ha conocido a los primates. Y no ha observado en ellos ningún cambio genético significativo. En Göbekli Tepe, el yacimiento arqueológico en Turquía construido alrededor de 9000 años antes de Cristo, aparecen representaciones de animales que aún existen hoy sin variación aparente. Entonces, piense, ¿la evolución se detuvo? ¿Está de vacaciones? No es mofa. Es un llamado a la lógica. A veces, la duda razonada es más fértil que la certeza heredada. Y si cada especie fue creada con propósito, ¿no será que cada conciencia también lo fue? En este episodio ya hemos visto que la interpretación de los hallazgos nos sitúa en un momento diferente. Algunos nos sitúan hace 40.000 años, mientras que otros nos adelantan entre 13.000 y 9.000 años, el tiempo de construcción de Göbekli Tepe. En pocas palabras, nos ofrecen una maraña de opiniones. Por ello, mi propuesta es clara. Somos una sola especie que cohabitó con otras. Es decir, que estábamos juntos, pero no revueltos. Saque usted su propia conclusión. En el próximo episodio veremos, si el Eterno lo permite. Episodio 10. Los hijos del diseño, entre el Edén y los fósiles. Saludos a todos. Salom. Ros, Elisa Noda, miembro de la comunidad Netzarita Ani, a mí.